tenemos que defender nuestra revolución, la que estamos haciendo todos los días, de unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. El Che en el año 1961, 7 de noviembre, cuando funda esta organización, le da el calificativo de recuperadores de valor. ¿Por qué recuperadores de valor? El recuperador de materia prima es el que se encarga de reinsertar nuevamente los procesos de productivo, algo que ha tenido o ha dejado de ser fundamental en un proceso productivo. La recuperación de materias primas y el reciclaje pueden ser tan antiguos como la existencia de los desechos o residuos en la industria y la artesanía. En Cuba, antes de 1959, esa actividad era espontánea, dispersa y propiedad de muy pocos dueños e intermediarios de plantas de reciclaje sin tecnología apropiada para desarrollar la especialidad. La isla estaba a la saga por su economía atrasada, dependiente e importadora de productos industriales y de materias primas. Con el triunfo de la Revolución Cubana y la creación del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria en 1959, se investigó sobre la necesidad de ahorrar las materias primas utilizadas en la industria y de aprovechar los desechos en la producción. La estrategia fue proyectada por el Che como ministro de Industrias y se concretó mediante la resolución 21-1272 del 7 de noviembre de 1961, al crearse la empresa consolidada de recuperación de materias primas. Con la incorporación de más compañeros se facilitó que aumentara la recuperación, que trajo como consecuencia un abarrotamiento en los pequeños centros de recepción de materia prima que no teníamos cómo procesarla, creando un problema grave para nosotros. Esa situación me planteé la idea y hablé con el Che para que nos pasara los camiones de recogida de basura, para que un día recogieran basura y otro día recogieran materia prima. Y el Che me dijo que si yo estaba loco. Con posterioridad, él me dio 44 camiones que eran de camiones SIC, de carrocería de madera. ¿Qué sucedió? Que teníamos los camiones, teníamos gente, pero no teníamos gente para trabajar los camiones, no teníamos centro de recepción, no teníamos nada. Es decir, que era también una locura. Poco a poco se fue organizando eso y fuimos sacando algún pequeño rendimiento a esos camiones que no eran los más indicados. Se le estaba dando mucha importancia al problema de la recuperación de materias primas. Y la importancia que se le daba era con la población, porque el Che planteaba que eso era ahorrar divisa al país, que eso era un ahorro muy grande, recuperar el problema de la materia prima para producir, no tener que comprar la materia prima, sino tenerla en el problema del país. ¿Y qué nos encomendó al principio de yo estar allí de director de la empresa? Que él tenía conocimiento que existía en los países socialistas una ley que obligaba a la entrega de las materias primas y que nosotros debíamos ir a Checoslovaquia y a la Unión Soviética a estudiar la ley de materias primas que ellos tenían. Era una visión hacia el futuro, porque logró ha servido para contribuir a ayudar la economía del país y al mismo tiempo a luchar porque a que el pueblo se contribuya a la economía y a la preservación del medio ambiente. Él decía que la recuperación de materia prima era el futuro del ahorro de divisas para el país, que eso no era basura, que eso eran materiales recuperables. El Che decía que eran recuperadores de materia prima, no basureros.
La especialidad recuperadora comenzó a adquirir entonces su verdadera importancia, al erigirse como actividad productiva con crecimientos destacados. La actividad de materias primas, ¿por qué en esa etapa en que yo estoy ahí digo que se duplicó y se triplicó la recogida de materia prima? Por los locales, por los recursos que nos dieron, por el trabajo que se hizo, un trabajo político muy fuerte. El partido ayudó mucho en eso, los comités de defensa, se hizo un trabajo muy fuerte en las escuelas, en todos lados, y por eso ustedes podrán apreciar que en la etapa del 64 al 68, en muchos de estos renglones se duplicó, se triplicó y en algunos casos hasta se cuadruplicó la producción. Toda la vida estuve en recuperación de materias primas desde que iba a cumplir 17 años, porque yo empecé en la Unión de Empresas, que cuando aquello era la empresa consolidada de recuperación de materias primas, que quien la creó fue el Che, y es contento con materia prima. Cada rato visitaba la empresa, se reunía con los trabajadores. Después tuve que estudiar, hice 2 técnicos medios. Mucho sacrificio porque tenía mis hijos ya nacidos, imagínense. Se recupera el vidrio. Si no se recuperan esos pomos hay que comprar los nuevos. Entonces imagínense, todo eso es muy necesario, sinceramente. Nosotros no somos basureros, somos recuperadores de valores. Los jóvenes es el futuro de nuestro país. Ellos tienen que echar para adelante y hacer y seguirnos. En el año 1985 paso a trabajar a la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas como recién graduada de licenciatura en Planificación de la Economía Nacional, en la dirección no metálica, que era la parte productiva en ese entonces. De ahí paso a la dirección de planificación, de la dirección de planificación paso a la dirección de contabilidad y como especialista principal hasta que en el año 1994 ocupo el cargo de directora de contabilidad. Cargo que desempeño hasta el año 2019, cuando nuestra entidad se convierte en el Grupo Empresarial de Reciclaje y paso a ser directora de Contabilidad y Finanzas, atendiendo además de la contabilidad las finanzas del Grupo Empresarial. Este cargo es muy importante en este momento, sobre todo la parte financiera, ya que nuestra organización tiene un esquema de autofinanciamiento por las exportaciones que realiza, ingresa mensualmente al país más de 2,5 millones de dólares. Desde que yo comencé a trabajar aquí, nunca pensé empezar de la universidad y jubilarme, que ya sé que me voy a jubilar en esta organización, porque desde que uno empieza, uno se va enamorando de la actividad, le va entrando en la sangre a uno y uno se siente que le pertenece la entidad. Y cada día que pasa, aprendo más, porque cada día se aprende en esta organización. Empecé trabajando en el Departamento Técnico de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, específicamente en la oficina central. Y posteriormente ya me especializo en lo que es la actividad del plástico y las plantas de residuos sólidos urbanos que comenzaron a trabajar alrededor de los años 2000. He adquirido conocimientos, enseñanza, he ganado en experiencia en una actividad tan importante para el país, así como la importancia que tiene para el medio ambiente al garantizar de que estos productos no vayan a vertedero. Posteriormente comienzo a trabajar en el doctorado, que de hecho todavía estoy trabajando con el objetivo de aportar soluciones científicas a problemas técnicos que existen en la actividad de reciclaje y asociados al medio ambiente. Me enamoré desde un principio de la actividad del reciclaje. Todo el que llega a estos colectivos se contagia con este alto sentido de pertenencia y tratamos siempre de comprometer a los jóvenes que arriban a nuestra organización con vista a desarrollarse una industria que fue creciendo, se fue posicionando con iniciativa, con deseo de hacer. No hemos dejado de reciclar y de sanear el medio ambiente, que es una de las misiones básicas, y seguir sustituyendo importaciones y aportando valores a la economía nacional que tanta falta nos hace. Seguimos trabajando en función de cómo aportar al país todos los días un granito de arena. El día 7 de noviembre del año 1961 fue sembrada nuestra querida organización por las sabias manos del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, siendo ministro de Industria. La recogida de desechos reciclables en Cuba se ejecutaba de forma espontánea y dispersa, siguiendo la voluntad individual de algunos ciudadanos
en manos de unos pocos dueños de plantas de procesamiento de desechos y sus intermediarios. No existía interés del gobierno ni voluntad política para crear una industria del reciclaje. Solo con el triunfo de la revolución comienza a comprenderse que la utilización racional de los recursos materiales incluye la incorporación en el proceso de producción de materiales o productos que han perdido sus cualidades iniciales como resultado del consumo productivo, personal y de la circulación. La recuperación, reutilización y reciclaje de los desechos, como necesidad tanto económica como de protección de la naturaleza, comenzó a cobrar importancia en Cuba. Sin contar con instalaciones propias para los procesos de reciclaje, sin dinero para pagarle a los trabajadores ni para comprar los desechos, sin estructuras, mecanismos, procedimientos, ni transportes, sin condiciones de trabajo, sin conocimiento ni experiencia, en el año 1961 se comenzaron a copiar las materias primas generadas por los centros de trabajo y la población con escasísimos recursos, pero con mucha voluntad y optimismo. Al principio, la empresa de recuperación de materias primas tuvo que ser muy apoyada personalmente por el Che, pues muchos no tenían toda la conciencia de su importancia y veían el esfuerzo en recoger desechos como un trabajo difícil e inútil. Este esfuerzo del Che formó parte de su gran visión por resolver los problemas de un país subdesarrollado como Cuba, con pocos recursos naturales y no tener que depender de importaciones. El proceso de consolidación y desarrollo de la organización ha sido complejo, atravesado por logros y dificultades que no debemos olvidar. En el acto de conclusiones a una inspección realizada por el Ministerio de Industrias, el guerrillero heroico explicó con lujo de detalles lo que significaba para la economía cubana la recuperación de materias primas, así como la necesidad de cambiar la mentalidad de recogedores de basura por la de recuperadores de valores. En el año 1963, durante las conclusiones de las memorias del Ministerio de Industria, el Che afirmó: recuperación de materias primas existirá siempre que el costo de la recolección de los productos sea inferior al de su importación. El 11 de enero de 1964 en la CTC, al resumir el último chequeo semestral de 1963, el Che expresa: es digna de ser destacada la empresa que recibió el premio por su mejor trabajo en cuanto a llevar más horas hombre a la producción de tipo voluntario, los compañeros de la empresa de recuperación de materias primas. No solo por este hecho, sino por los antecedentes de la empresa, por lo poco organizada que estaba, por el tipo de trabajo que hacía. Un trabajo donde los capitalistas trataban de dividir constantemente y donde a veces la gente iba muy a regañadientes porque no conseguía otro trabajo. En fin, una de las empresas más difíciles de llevar. El 4 de enero de 1975, el Consejo de Ministros promulga la Ley 1288 que regula la actividad del reciclaje para las empresas estatales, la cual representó un importante impulso. El 7 de diciembre de 1976, creación de las empresas de recuperación de materias primas de Pinal del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. 1980, habilitación de las primeras casas de compra de materias primas a la población. Entre 1983 y 1986, la empresa figura entre las mayores aportadoras de divisas del país por concepto de exportaciones. Entre el 84 y el 96, creación del resto de las empresas de recuperación de materias primas y de las bases municipales. Entre el 1992 y 1995, años más duros del periodo especial, nuestra actividad representó una necesidad vital y estratégica de primer orden para la nación ante el déficit de materias primas vírgenes. Tenemos un compromiso muy grande de índole moral, ideológico y sentimental con el Che. Siempre tendremos un compromiso muy grande con él. Eso lo sienten todos los trabajadores de materias primas. Somos continuadores de su obra y no queremos defraudarlo nunca, ni a él, ni a Fidel, ni a nuestro pueblo. Reciclaje somos todos
y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de reciclaje, hablamos de esfuerzo, de esperanza, de aportes a la economía y al medio ambiente. Hablamos de revolución, gracias a la cual existimos y por la cual continuaremos luchando y integrando lo mejor de cada uno de nosotros hasta la victoria. Siempre, patria o muerte, venceremos. Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer? Manos de obreros como luceros, manos para vencer. Brazos labrando el día, tanto de porvenir, manos de niños, blanca alegría, manos para seguir, manos de pueblo, lluvia de amor, por un tiempo mejor, manos que amparan el cielo azul, manos de pueblo tejiendo, sembrando la luz. Madres velando el sueño del día por nacer, la patria ondea como bandera segura de vencer.